actividades para que las puedan ir realizando. Hasta el momento está que terminan para el 30 de noviembre. En caso requieren mayor cantidad de tiempo, lo miramos por ese tiempo y notifican cualquier dificultad que tengan. Eh, entonces, si gustan, vamos viendo el contenido de la clase. No sé si tienen algo que comentar previo o vamos al contenido. Perdón. Entonces, vamos con el contenido de la clase. Hoy vamos a hablar específicamente sobre lo que son los terremotos y los riesgos sísmicos. Y un terremoto es específicamente ese movimiento brusco de tierra que se da cuando se está liberando esa cantidad de energía. Entonces, hay ciertas características propias que tienen cada uno de los terremotos y que ya lo vamos a ir observando conforme parte del tiempo. Pero sí lo que debemos de saber es que cuando hay ese movimiento de tierras, es específicamente porque se está liberando energía a partir de ese lugar. Entonces, esa energía que se está liberando se da específicamente en esa zona que vamos a ver un poco más adelante cómo se llaman cada uno de estos lugares. Perdón. Y que también estos terremotos pueden ser provocados específicamente por choques de placas tectónicas, que es otro origen que se puede originar en cada uno de estos lugares. Ahora, ¿cómo sabemos de los terremotos? Básicamente es a través de estos equipos llamados sismógrafos. Pero lo que sí nosotros debemos de conocer es que un sismógrafo es imposible que nos diga la ubicación de donde ocurrió ese movimiento. Para tener un mayor conocimiento, ocupamos tener un equipo de sismógrafos, o sea, más de uno. Porque, como vamos a ver más adelante, hay diversas ondas que se originan con un terremoto. Y estas las puede identificar el sismógrafo. Pero el sismógrafo solo nos dice a qué distancia de su ubicación se produjo el movimiento, no nos dice si es al norte, al este, o al oeste, o al sur, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ya dos, entonces sí ya es mucho más fácil identificar el lugar de cada uno de estos movimientos. Entonces, los terremotos, antes existían estas dos escalas. Uno como para tratar de determinar su intensidad y otro su magnitud. La escala de Mercalli se utilizaba para la intensidad y la escala de magnitud o de Richter se utiliza específicamente para su movimiento. Entonces, cuando tenemos los terremotos, básicamente tenemos estos dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S, que son específicamente las que detectan el sismógrafo. Naturalmente, las ondas P son las que están viajando a mayor velocidad, por lo tanto ya menor, pero estas no producen un movimiento. Las ondas S sí son las responsables específicamente de dar la vibración en un lugar donde se está produciendo específicamente o alrededor de este punto donde se tiene específicamente este terremoto. Y todo depende de la amplitud o de la fuerza que, ya sea de la energía o del choque de las placas que se esté produciendo en dicho lugar. Entonces, la escala de magnitudes de Richter fue desarrollada por Charles Richter en 1935 y esta específicamente es como un valor que sería logarítmico. Es decir, eh, no sé si han escuchado, por ejemplo, este terremoto nos dicen un valor tanto de 5.5 o 6. No significa que esta escala es lineal. O sea, que el uno, el 2 es el doble, y el doble del 2 es el 4 y en esa forma no. Sino que en cada punto de estos elementos, básicamente, se está, podría decirse, casi duplicando específicamente la fuerza. Es decir, si tenemos un terremoto de grado 4 y posteriormente tenemos uno de grado 5, entonces el grado 5 es de casi el doble de potencia de lo que era el 4. Entonces, ese terremoto en Chile de 9.5 grados Richter es un valor sumamente potente, ¿verdad? Comparado a, por ejemplo, lo que a veces sufrimos aquí, movimientos que a veces se producen en el Pacífico,
o cercano a El Salvador, y que, por ejemplo, el más alto que yo recuerdo es alrededor quizás de 5.5 o algo por el estilo. Entonces, en esta escala de Richter, esto es más o menos como se identifican esos valores. Si observamos entre 5 y 5.9 es un valor moderado, y 6 a 6.9 son básicamente valores fuertes. Eh, Movimientos telúricos superiores a este margen, en este lugar creo que no han ocurrido, pero sí para que lo tengamos en consideración esta tabla de cómo se va manifestando cada uno de estos movimientos. La otra es la intensidad, pero es no como decirlo qué tan intenso, bueno, no es como para medir específicamente el temblor, sino que es una forma de medirlo en función a las condiciones que se dan. Esta fue desarrollada por el físico Giuseppe Mercalli, eh, y básicamente en su escala, a través de 12 grados, él va categorizando específicamente los terremotos, pero en función al tipo de objetos o situaciones que se producen. Entonces, por ejemplo, esta es la escala. Entonces aquí lo que habría que medir específicamente cuáles fueron los impactos del terremoto para clasificar cada ese lugar. Por ejemplo, un grado 6 es que es sentido por todos, eh, al menos los que han pasado aquí recientemente, yo no me doy cuenta, entonces no estaríamos en ese lugar, ¿verdad? Pero va más que todo esta escala determinada en función a las capacidades. Eh, ¿Cuál de las dos escalas se utiliza más? Creo que la de Richter es más apropiada y es generalmente lo que se suele medir. Y estas, por ejemplo, son ciertos valores o categorizadas específicamente en función a la energía que se libera. Por ejemplo, este movimiento en Chile en 1960 equivale aproximadamente como que serían unos 10 billones de kilos de explosivo que se produjo en ese lugar, ¿no? Más o menos así es la vibración que se tendría en ese lugar. Por ejemplo, con la bomba de Hiroshima es aproximadamente un movimiento de 3.2. Un tornado, por ejemplo, promedio, la vibración anda alrededor entre 4.8. Y eso solo para tener ciertas caracterización de estos valores o muy similares. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética hubo una planta nuclear que explotó distinta a la de Chernobyl, entonces creo que es ese valor que se detalla para dicho año. Y así es como se puede comparar cada uno de estos elementos. Entonces, cuando tenemos un terremoto, básicamente se ocurre de esta forma. A veces creo que todos nosotros hemos escuchado sobre el epicentro, pero el epicentro básicamente no es el lugar donde se está liberando la energía, sino que es la proyección hasta tierra. En el hipocentro es el punto en el cual se está produciendo el movimiento y a partir de ese lugar es donde las ondas se empiezan a expandir. El hipocentro específicamente solo es del punto que estamos, vamos recto hacia la superficie. Entonces, a veces, o muy característicamente, esto ocurre en lugares donde hay fallas, que es lo que se representa de esta forma, y ya los circulitos que en forma amarilla es como las ondas se van propagando en cada uno de estos lugares. Entonces, el hipocentro es el lugar donde se produce el movimiento y el epicentro es la proyección a nivel de tierra de dicho lugar. De las ondas, creo que voy a mencionar las ondas P y las ondas S, pero también hay otros tipos de ondas, por ejemplo, las ondas L y las ondas R. Y estos tipos de movimientos también son característicos en estos casos, pero quizás no poseen exactamente la misma potencia que eh, los elementos antes mencionados. Por ejemplo, de estas, las ondas P tienen un movimiento, una velocidad de propagación mucho mayor, pero no traducen específicamente mucho movimiento, distinto a lo que son las ondas S, que estas sí tardan un tanto más en llegar a los lugares, pero sí la potencia que tienen es considerable a dicho lugar. Entonces, una diferencia de velocidad para cada uno de estos elementos es eh, alrededor de, bueno, puede variar, las ondas P van de 8 a 13 kilómetros por segundo, una velocidad bastante elevada.
mientras que las ondas S tienen una propagación de entre 4 y 8 kilómetros por segundo. Entonces, esos son los valores y observen específicamente las formas que tienen las ondas S. Esos son los tipos de movimientos que se producen, y, por ejemplo, en las formas o construcciones de los edificios es importante que el edificio eh, tenga las capacidades para poder soportar estos movimientos. Y, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa creo que las probabilidades de que un edificio de 3 o 4 pisos, casualmente casi todos los edificios de las universidades así son, eh, tengan mayores repercusiones con un terremoto es mayores a que si es un edificio, por ejemplo, de 8 o mayor cantidad de pisos. Todo eso está en función a las características de las ondas y las frecuencias como se van propagando cada uno de estos elementos. Las otras ondas que he mencionado, las ondas Rayleigh o ondas R o LR, y también las ondas Slow, pero la forma como estas se van propagando creo que tienen menor cantidad de energía y no son, como decirlo, muy consideradas sus efectos en función de estos elementos. Perdón. Entonces, la actividad sísmica mundial, tenemos estas zonas donde se representa en función a todos los movimientos telúricos que se han tenido previamente. Y naturalmente, donde está como un circulito un tanto mayor es que nos está indicando que la intensidad o que la magnitud de ese movimiento fue un tanto superior. Y si recordamos, o esto que tenemos acá lo relacionamos específicamente con la ubicación donde están los choques de las fallas tectónicas, es exactamente igual. Entonces, por eso es que generalmente se toma, o se advierte que generalmente estos terremotos se originan donde hay una falla o choques de placas tectónicas en dicho elemento. ¿Qué riesgos podemos tener? Entonces, sabemos que esto puede llegar a producir maremotos, puede producir cambios en los elementos que se están manifestando, puede hacer que edificios decaigan o caigan, puede producir específicamente el movimiento de tierras en cada uno de ese lugar. Por eso es que es sumamente importante, por ejemplo, cuando se va a construir una casa o habitar una casa, tratar de averiguar cuáles son las características en dicho elemento. Por ejemplo, algo que no pasó en Ciudad del Ángel, en la colonia que está a la salida de Tegucigalpa. En dicho lugar no se consideró, no se tomó en cuenta esto, se construyó ese lugar y con los primeros eventos o lluvias creo que pasaron, casi todas las edificaciones en dicho lugar se vinieron para abajo. Entonces ese es el riesgo que generalmente ocurre con estos elementos. Hay que ver la peligrosidad sísmica, la vulnerabilidad sísmica y las pérdidas sísmicas. Y estos elementos en conjunto son los que están relacionados específicamente con lo que conocemos como el riesgo sísmico. Entonces, si tenemos, o por ejemplo, si ustedes pueden avalar en sus casas, la presencia o no de estos elementos es sumamente importante para tomar decisiones al respecto. Procesos gravitacionales, ¿qué tipos de procesos vamos a tener? Esto es básicamente la movida de tierras que generalmente están presentes. Generalmente esto ocurre cuando, por ejemplo, efectos de la gravedad, a veces puede ser también con la presencia de lluvias. La Tierra, como se marca en la imagen que tienen a la derecha y que va decayendo así, entonces eso marca específica el movimiento de Tierra en dichas pendientes. Entonces, ¿qué se puede producir esto? Por estos elementos que están aquí que empezaremos a ver. Por ejemplo, la saturación de aguas es algo sumamente común. Cuando el suelo tiene agua, parte de esta es absorbida por las primeras capas. Y cuando hay exceso de agua, entonces algo que puede ocurrir, dependiendo del tipo de terreno que se tenga en cada una de estas montañas o laderas, es que no soportan mayor peso. Entonces, cuando se llega una cantidad de agua, básicamente ocurre una especie de derrumbe. Creo que eso es algo, no sé si común o sí, podemos decir que común, que ocurre aquí en Honduras. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces viajando nos damos cuenta que cierta carretera está cerrada porque ocurrió un derrumbe en dicha zona.
Por ejemplo, cuando hay exceso de pendientes, por ejemplo, a veces cuando se construye una carretera, generalmente se corta la forma natural que tenía la pendiente de ese lugar. Y a veces los cortes que se hacen son sumamente y generan pendientes bastante elevadas. Aquí generalmente lo correcto es como dejar como una especie de gradas que vaya cayendo. Así, por ejemplo, si hay un movimiento, que esto vaya cayendo en forma gradual en estos casos y en esos lugares provee del tiempo para que este material se pueda limpiar, ¿verdad? Naturalmente, hacer esto no significa que no se va a ocupar mantenimiento para dicho lugar, pero es una forma para eh, tener una mayor cantidad de tiempo para corregir esto. Por ejemplo, cuando son zonas que tenían vegetación, recordemos que la vegetación para poder crecer, aparte del proceso de la fotosíntesis, también requiere la toma de agua. Entonces, generalmente la vegetación está tomando el agua en estos lugares donde hay exceso de lluvia. Pero cuando no está la vegetación, entonces es bastante común que también estas zonas tiendan a venirse hacia abajo. Y cuando naturalmente hay un terremoto, y por ejemplo hay una como condiciones similares a las que hemos mencionado anteriormente, que quizás hay exceso de lluvia, quizás en ciertos lugares ya no hay la misma cantidad de vegetación, o las pendientes no están muy prolongadas en dichos lugares. Entonces, cuando hay un terremoto, generalmente es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Estas zonas que quizás están aguantando, pero con el movimiento de la tierra del terremoto, entonces la capacidad de soportar en esos lugares tiende a irse hacia abajo. Entonces, los movimientos de los procesos gravitacionales se pueden clasificar por el material implicado, o sea, qué es lo que se está moviendo, por el tipo de movimiento exhibido y también por la velocidad del movimiento. Si es por el tipo de material, entonces aquí habría que analizar si son consolidados o sustratos de roca o qué es específicamente lo que se está produciendo con este tipo de movimiento y caracterizarlo en función a estos tipos de casos. Si hablamos del tipo de movimiento, entonces ver si es un desprendimiento, o sea, aparte de la montaña se desprendió hacia unos abajo, si es un deslizamiento, que son quizás menores cantidades que tienden a caer, o si es un flujo, o sea que gran parte de la montaña quizás todavía está cayendo en dicho lugar, ¿verdad? Y así se puede ver en el orden de las fotografías, observando desde arriba, izquierda y posteriormente la imagen que está a la derecha. Entonces, si tenemos este desprendimiento, básicamente es que tenemos materiales antes en un lugar y que posteriormente a esto, a esta acumulación, probablemente de aguas o otros elementos que producen su movimiento, este produce específicamente este taludo o este movimiento de rocas en cada uno de estos lugares. Entonces, si tenemos estos deslizamientos, eh, entonces tenemos que analizar qué lo está produciendo o cómo se dan específicamente estos movimientos. Entonces tenemos estos otros tres tipos. Si es un movimiento o deslizamiento planar, entonces quiere decir que la montaña está cayendo en una forma respetando específicamente la propia forma que tenía la montaña. Pero si observamos en la imagen, observamos que es prácticamente que como la parte de arriba vino cayendo y cayó exactamente, ¿verdad? Es decir, como que se conserva aún el estado inicial que tenía la roca previo a caerse, solo que ya no está básicamente retenido en la parte superior, sino que se vino hasta abajo dicho elemento. Si es un deslizamiento rotacional, entonces generalmente esto es como se observa en las imágenes, tipos de movimientos que se van dando de forma gradual o sí, gradual en cada uno de estos lugares. Entonces, no es que todo el movimiento se vino específicamente a este lado, sino que fue quedando específicamente en determinado lugar en función a las características geológicas que se tenían para dicho elemento. Y el deslizamiento transnacional básicamente es en cierta zona, hay cierto material, quizás distinto al entorno que se tienen, puede tener acumulación de aguas, puede ser un movimiento telúrico alrededor de este punto, o los otros elementos que hemos mencionado antes, eso provoca específicamente su caída. Entonces,
Este material tiende a irse específicamente en función a donde está la presencia de ese dicho material, pero que ha ido cayendo posteriormente a este lugar. Y generalmente a esto es lo que conocemos como avalancha, o así se caracteriza específicamente este movimiento. Los flujos a través de los derrubios, básicamente es cuando tenemos ciertas zonas que el suelo o los fragmentos de las rocas van moviéndose por una abundante cantidad de agua. Y eso es específicamente lo que está produciendo, por ejemplo, la caída o el flujo que se observa específicamente en la imagen que tienen en la parte derecha, que se está proyectando en este caso. Pueden haber flujos de tierra o pueden haber flujos de lahares. Por ejemplo, si hablamos lahares, es, por ejemplo, la presencia de, o derivados específicamente de material volcánico en dicho lugar. Y si es flujo de tierra, entonces lo que tenemos es como a partir de dicho punto o elemento, este caso va cayendo en función a los otros valores que se van presentando. Ahora, si estamos hablando de esto en función de la velocidad del movimiento que se produce para cada uno de estos lugares, entonces podemos caracterizarlo también en función a su velocidad. Y, por ejemplo, aquellos que son considerados que se producen a una velocidad rápida, por ejemplo, es esta velocidad 200 kilómetros por hora. Creo que ninguno de los que estamos acá alguna vez hemos estado en un vehículo terrestre en ese movimiento, ¿verdad? Quizás si hemos subido en algún avión, sí superamos esas velocidades, pero el movimiento terrestre es sumamente elevado ese tipo de movimiento que se puede dar, ¿verdad? Y generalmente este se produce en la presencia de montañas donde la caída que se va teniendo permite ese tipo de movimientos o avalanchas de rocas que se estén produciendo en dicho lugar. O también la podemos caracterizar por otros lugares donde el movimiento de las rocas se va dando en una forma un tanto más lenta y que va propiciando de que las mismas vayan cayendo en ese lugar, pero por ejemplo, para que se mueva específicamente la, o se produzca específicamente el movimiento, por ejemplo, es algo que puede tardar años para que se produzca ese movimiento. Entonces, a ese tipo de movimientos naturalmente se reconocen específicamente como movimientos lentos. Y tenemos estos otros que básicamente que se van caracterizando cada uno de estos lugares y generalmente cuando tenemos ese tipo de movimientos lentos, estos que son como productos de adaptación, eh, que va permitiendo que estos materiales se vayan acumulando específicamente en una zona determinada. Y es como una forma de reconocerlos con ese término de solifluxión, todos estos movimientos que más o menos van ocurriendo de esta forma. No sé si tienen dudas o consultas hasta acá. No, Lick. Ok, le repito lo que les dije al principio, ya actualicé las fechas o modifiqué las fechas de las actividades. Creo que están hasta el 30 de noviembre, que casualmente es el día de las elecciones. Recuerden que el examen es el 29 de noviembre, el sábado, para que lo tengan presente. Y entonces los invito para que vayan realizando las actividades y cualquier duda o consultas que se puedan presentar lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp o puede ser por este correo, mi correo ramon.escalón@una.edu.hn o a través de esta aplicación o si las pueden hacer específicamente en el campus. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. Entonces, de no haber dudas o consultas, quedamos por aquí y nos veríamos el próximo miércoles. Bueno, bueno, sí, el próximo miércoles. Para el próximo miércoles, no, sí, voy a estar acá. Entonces, ahí nos quedamos y nos vemos.
Pasen buena noche. Buenas noches. Saludos.